es un sumo sacerdote con virtudes. Es un sumo sacerdote con virtudes. Vaya un poquito más adelante, en Hebreos 7, versículo 26. Mire lo que dice, hermanos, el escritor de Hebreos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Dice ahí, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos. Oh, hermanos, era un sumo sacerdote, es un sumo sacerdote lleno de virtud. Dice, hermanos, que ese sumo sacerdote fue, hermanos, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero tenía tantas virtudes, era tan impecable que las pruebas más difíciles vinieron sobre él. Note, hermanos, es un sumo sacerdote que puede compadecerse. ¿Por qué? Porque él fue tentado, dice la Biblia, en todo. Y ahora, hermanos, este sumo sacerdote, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, primeramente dice la descripción aquí, dice el versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, dice, ¿cómo era? Dice primeramente, ¿qué era, hermanos? Santo. Denota, hermanos, una santidad personal en su ser, hermanos. Denota, hermanos, que fue, hermanos, sin mancha, sin ningún pecado, nada en que pudiese ser acusado. Una persona sin mancha. Cristo, dice la Biblia, este sumo sacerdote nos convenía, dice, primeramente dice, santo. Santo. Es, hermanos, una persona sin pecado alguno. Qué tremendo, hermanos. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, todos tenían pecados. Todos tenían pecado. Dice que ellos tenían que mostrarse pacientes para con los ignorantes y para con los pecadores, porque ellos también estaban sujetos en debilidad. Pero Cristo, hermanos, era santo. Luego dice, hermanos, que él, hermanos, no solamente santo, hermanos, sino que él como santo pudo cumplir con todo lo que la ley moral y religiosa exigía, hermanos. Por eso nos convenía este sumo sacerdote. Luego dice, hermanos, que era inocente. Nos dice que era inocente. La palabra inocente es definida, hermanos, como alguien totalmente libre de fraude o de culpa. Cristo, hermanos, fue totalmente inocente, libre de fraude, libre de culpa. Era inocente. Inocente. Luego dice sin mancha. Sin mancha. Una mancha es algo que resalta. Aquí tengo una pared blanca, pero si se ensucia un poquito, ya se ve ciertas marcas. Cristo era sin mancha, sin mancha. Nosotros a lo largo de nuestra vida somos como esa pared blanca. Dice la Biblia que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones y se fueron manchando, al punto de que ya no me importa nada, no le importa con su vida y la manchan toda completamente con sus actos, su desobediencia, su pecado, su lujuria, la mancha. Pero Cristo, dice la Biblia, era sin mancha. Cada mancha representa un pecado, pero él no tenía nada. Cada mancha en nuestras vidas representa un pecado, pero a la diferencia, Cristo era sin mancha, sin contaminación, era santo, era inocente, era sin mancha, hermanos, y era algo más, hermanos. Note lo que dice, santo sin mancha, apartado de quienes, de los pecadores, apartados de los pecadores. Él, hermanos, él buscaba a los pecadores.
No quiere decir que Cristo no tuvo contacto con los pecadores. A él lo acusaron de juntarse con los publicanos y las rameras y los fariseos, perdón, y la gente que estaba acusada de pecado. Pero él no se juntaba con ellos, hermanos, para conversar de su pecado. Él no se juntaba con él se juntaba con ellos para ganarlos, no para participar en sus pecados, no para participar en los pecados. Y si hay algo, hermanos, que vemos en la vida de Cristo, él era apartado, dice, de los pecadores. No fue tentado en el pecado porque él se apartaba. Él conocía todo lo que había en el corazón de las personas. No tenía necesidad que nadie le dijese nada. No tenía necesidad de que nadie le dijese nada de X persona, de tal persona, porque él conocía, y si sabía de una mala intención, era de aquella persona, se apartaba. Apartada de los que pecadores. Apartado de los pecadores. Tú y yo debemos apartarnos de aquellos que intentan hacer cosas malas. Debemos excluirlas de nuestras vidas. Solamente debemos procurar ganarles y hablarles de Cristo, pero debemos evitar tener compañerismo con aquellas personas que en su rebelión intentan invitarnos e incitarnos hacia lo malo. Cristo, hermanos, como sacerdote, era una persona, dice, apartado de los pecadores. Él literalmente, la palabra apartado literalmente significa, hermanos, poner un espacio tomar una distancia entre uno y otro. Vemos, hermanos, ahí volviendo a nuestro texto central en Hebreos 4, sobre nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin, ¿qué, hermanos? Pecados. Sin pecados. Ahora, dice la frase aquí, pero sin pecado. Ahora, muchos eruditos, muchos estudiosos de la Biblia tratan de usar esta frase para promocionar la idea de que fue posible de que Jesús hubiera caído en alguna tentación. En ninguna manera Jesús no tenía nada que lo provocara a ceder a una tentación. Sin pecado, no hubo nada en él. No es que no cayó porque nada más no hubo la oportunidad. No hubo nada en él que pudiera ser provocado a ceder o a caer. Él, hermanos, fue, hermanos, sin pecado. La palabra, pero sin pecado, hermanos, es la palabra sin pecado, sin, viene de la palabra griega horis y es definido aparte o separado. Otra vez, Jesús era una persona apartada del pecado. Cristo, hermanos, no cayó en ninguna tentación, hermanos, porque estaba apartado de los pecadores, hermanos. No tenía una naturaleza a diferencia de nosotros. No tenía ninguna naturaleza, hermanos, que lo incitara a pecar. Por eso hubo un espacio entre Cristo y el pecador, entre Cristo y el pecado. Él era, hermanos, totalmente apartado, hermanos, apartado de los pecadores. Note, hermanos, ahí en Hebreos 5, versículo 2, para que se muestre, note el versículo, la diferencia de Cristo, los sacerdotes del Antiguo Testamento. Versículo 1 dice, porque todo sumo sacerdote, aquí está hablando de los sacerdotes del Antiguo Testamento, fue tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre, dice, paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado ¿de qué, hermanos? De debilidad, rodeado de debilidad, hermanos,
Quiere decir que estos sacerdotes tenían pecaminosidad, tenían tentaciones. Pero hermanos, a diferencia de estos sacerdotes, hermanos, Cristo era totalmente apartado del pecado, apartado del pecado y de los pecadores, hermanos. Ahora, hermanos, vuelva ahí a Hebreos 4:14. Desde que tenemos un sacerdote, hermanos, un sumo sacerdote, no cualquier, un sumo sacerdote, y no cualquier sumo sacerdote, hubieron varios sumos sacerdotes. Este, hermanos, era uno que traspasó los cielos. Era un sacerdote, hermanos, sin pecado, sin mancha, santo, glorioso, hermanos. El escritor dice, tenemos un gran sumo sacerdote, dice, acerquémonos. Note lo que dice, hermanos, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él, hermanos, este sacerdote, hermanos, vemos aquí en su ministerio, en su desempeño, hermanos, como sacerdote, hermanos, nos invita, hermanos, a visitarle, a buscarle. Dice aquí la palabra de Dios, versículo 16, una vez más, acerquémonos pues confiadamente. La palabra acerquémonos confiadamente es el tiempo del verbo significa que debemos mantener viniendo continuamente. Debemos mantener viniendo continuamente. Usted dice a veces, pero pastor, a veces me siento como que no, Dios no me va a recibir. No, hermanos. A veces sentimos como que hemos pecado y como que Dios no nos va a aceptar. No. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? ¿Qué dice ahí? Acerquémonos pues que confiadamente. Esto habla, hermanos, de acerquémonos pues, habla de venir continuamente. Acerquémonos, habla de mantener viniendo ante Cristo. Cada momento, hermano, cada día, hermanos, tenemos que acercarnos a nuestro sumo sacerdote, hermanos. Cada día, todos los días hay que mantener llegando ante su presencia. Ante su presencia. ¿Y qué voy a hacer en su presencia? Dice ahí, acerquémonos pues, ¿cómo dice? Confiadamente. Debo mantenerme llegando cada día, viniendo cada día, pero dice confiadamente. ¿Y qué quiere decir la palabra confiadamente? Contando la historia, contando tu situación, contando tu condición, contando tu experiencia, contando tu sentir. ¿Y qué voy a contar, pastor? Todo lo que estás viviendo. Estás en pecado, cuéntale al Señor. Estás desanimado, cuéntale al Señor. Estás triste, cuéntale al Señor. Cuéntale toda la historia. Estás deprimido, cuéntale la historia. Estás alegre y gozoso, cuéntale la historia también. Has pecado, has fallado, has defraudado, cuéntale. Acerquémonos, dice, ¿cómo, hermanos? Confiadamente. ¿Estás en una agonía por la situación que pueda estar viviendo? Cuéntale la historia. Pero dice, acerquémonos, pues, confiadamente, confiadamente. No importa lo que haya pasado, lo que haya sido tu día, o como haya sido tu semana, acércate al Señor. Confiadamente. Confiadamente. Luego dice, hermanos, acerquémonos pues confiadamente
al trono de la gracia. ¿Para qué, hermanos? Para alcanzar, ¿qué cosa? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice, para alcanzar misericordia. ¿Qué es misericordia, hermanos? Misericordia es ver que Dios se refrena en darnos lo que merecemos. ¿Qué merecemos, hermanos? Merecemos castigo, merecemos juicio. Nosotros obtenemos lo que le pedimos y eso es, hermanos, es alcanzar misericordia. Cuando venimos ante Dios, podemos venir, hermanos, confiadamente para alcanzar ¿qué cosa? Misericordia, 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 hermanos, porque todos los días fallamos. Hemos estado predicando una serie sobre los pensamientos. Oh, qué difícil, pastor, es guardar los pensamientos. Sí, es difícil, pero gloria a Dios que hay un sacerdote, hermanos, un sacerdote, hermanos, que quiere que le contemos la historia, que le quiere que le contemos nuestras vidas, que quiere que le contemos cómo nos sentimos. Y eso es lo hermoso, hermanos, que Él nos da misericordia. Eso es lo hermoso de nuestro Salvador, que Él nos da misericordia, que Él nos da, mi hermano, no lo que nosotros merecemos, sino misericordia. Y luego dice, para hallar gracia y el oportuno, que hermanos, socorro. Hallar gracia. Hallar gracia es encontrar, es descubrir lo que incluso no le pedimos. Dios siempre más, nos da más allá de lo que de lo que nosotros, hermanos, le pedimos. Dios nos da más, hermanos, más allá de lo que nosotros le pedimos, hermanos. Él da gracia, hermanos. Él no nos paga conforme a lo que merecemos, gloria a Dios, y Él nos ayuda, hermano. Y Él nos ayuda. Para el oportuno socorro, ¿qué quiere decir, hermanos? Para la ayuda pronta, para la ayuda, hermanos, que se requiere en el momento que estemos viviendo. Oh, qué tremendo, hermanos. Tal sumo sacerdote, hermanos, que nos convenía. Oh, hermanos, qué tremendo es la visitación a ese sumo sacerdote. Dice, ve con él. Acerquémonos. Él está ahí. Él está en su lugar. Él está en su trono. Él no se ha movido. Los que nos movemos somos nosotros. Los que nos alejamos somos nosotros. Él dice que debemos volver al Señor. Busquemos, volvámonos a Jehová. Porque nosotros somos los que nos alejamos. Continuamente nos alejamos de Él. Nos entretenemos, nos distraemos. Nos alejamos de Dios. Él es el sumo sacerdote, hermanos. Él es el sumo sacerdote, hermanos, que nos invita, hermanos, a acercarnos, dice la palabra de Dios, confiadamente, hermanos. Él es el sumo sacerdote, hermanos, que no solamente, hermanos, nos invita a acercarnos a Él, pero también como sacerdote, hermanos. Vaya a Hebreos 5, versículo 1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, pues que también él está rodeado de debilidad, y por causa de ella debemos ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por lo del pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Este sumo sacerdote, hermanos, ha sido señalado por Dios. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Así como Aarón fue escogido, fue llamado por Dios, según allá en Éxodo, él fue llamado por Dios. Cristo fue ordenado por Dios como sumo sacerdote.
sumo sacerdote. Es declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Melquisedec fue el rey, fue un rey en Jerusalén, en la ciudad de Salem. Antes era Jerusalén, de ser Jerusalén se llamaba Salem. Era rey y sacerdote en esa ciudad en el Antiguo Testamento. Cristo así toma este orden, hermano. Es constituido rey y sacerdote, hermanos. Fue consagrado por Dios. Él, hermanos, mira, a diferencia de los sacerdotes terrenales que tenían que ser pacientes con los extraviados y rebeldes y los ignorantes, Cristo, hermanos, siendo un hombre y a diferencia sin pecado, aún así, hermano, Él es paciente con nosotros. Él es paciente y no solamente paciente, hermanos, pero Él también se compadece de nuestras y cada una de nuestras debilidades. Cristo, como sumo sacerdote, se compadece de cada una de nuestras debilidades. Quiero terminar con esto, hermanos. Cristo está ministrando hoy en día a la diestra del Padre, dice la Biblia. Él está ahora, hermanos, cuando Él subió a los cielos, cuando Él ascendió a los cielos, después de su resurrección, sus 40 días en la tierra, Él ascendió a los cielos. Dice la Biblia, hermanos, que Él está sentado a la diestra de Dios, a la derecha del Padre. ¿Y qué está haciendo? Cristo está intercediendo, no con sangre ajena de los corderos, sino con su propia sangre. La sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él está presentándose ante Dios el Padre por aquellos que se han arrepentido y le han aceptado. Él es el único intercesor entre Dios y los hombres. En el segundo libro de Timoteo, el primer libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, la Biblia, hermanos, dice que solamente hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Primera Timoteo 2, versículo 5, dice, hermanos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es una vil mentira, es una gran mentira de la Iglesia Católica que María intercede por los santos, que María intercede por los hombres. María no puede interceder por los hombres, solo hay un intercesor y ese intercesor se llama Jesucristo. Él es el único que puede interceder por nosotros. Él es el único, hermano, que puede interceder ante el Padre, porque Él fue el único que vivió sin pecado. Todo lo de ahí para abajo, todo, María, Pedro, Pablo, todos ellos fueron pecadores que necesitaron la gracia de Dios para salvación, pero el único perfecto se llama Jesús. El único que puede salvarnos se llama Jesucristo. No los hombres, no ni un otro santo, no ni una otra persona. Y ese sumo sacerdote está ahorita intercediendo por todas las personas que se arrepienten. Pero escúcheme, va a venir un día. Va a venir un día que ese sumo sacerdote, hermanos, aquellos que lo rechazaron, ese sumo sacerdote se va a investir de ese atuendo de juez. No va a ser sacerdote, sino va a ser un juez. Porque dice la Biblia que Dios le dio todo juicio al Hijo. Ese día va a llegar y las personas que no se arrepintieron de sus pecados en la tierra, las personas que murieron en la pandemia o que murieron en el mar o que murieron en una catástrofe o que murieron en un huracán y que murieron en sus pecados y que no se arrepintieron de sus pecados, que no aceptaron a Cristo como su Salvador, ese día no será su sacerdote, no será su intercesor, sino ese día del juicio será su juez. Por eso la importancia de
arrepentirse y aceptar a Cristo como tu Salvador personal. No vale rezo, no vale plegarias después de que una persona haya muerto. La responsabilidad es ahora que están en vida. Lo que Dios ha establecido es ahora que están en vida, no después de muerto, no después de muerto. Por eso es importante aceptar a ese sumo sacerdote, para que Él presente por usted su sangre ante Dios, el Padre. Si usted nunca lo ha recibido, tome la decisión. Invítele a Cristo a ser su Salvador. Haga esta oración. Señor, reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de ti. Yo no quiero ir al infierno cuando muera. Me arrepiento de mis pecados. Sé que he hecho lo malo. Creo que enviaste a tu Hijo, que murió en la cruz, que fue sepultado y al tercer día resucitó para salvarme y darme vida eterna. Señor Jesús, te acepto como mi Salvador personal. Intercede por mí ante el Padre. Con tu sangre que derramaste, cúbreme, límpiame de mis pecados y llévame al cielo el día que muera. Perdóname, Señor. Gracias por entregarte. Gracias por amarme. En tu nombre. Amén. Y amén. Así orando, si usted le ha pedido al Señor, hermano, que sea su Salvador, y Él no solamente quiere ser su Salvador, pero Él quiere ser su intercesor, su sacerdote. Has estado desanimado, querido hermano, has estado flaqueando en tu fe. Él te dice, acércate, acércate, que yo tengo suficiente gracia y misericordia. ¿Te has acercado últimamente a Dios? ¿Lo has buscado? ¿Te has identificado con Él? ¿Le has pedido gracia? ¿Te has desanimado tal vez? ¿Te has preocupado por las circunstancias, la situación que estamos viviendo? ¿Te has distraído tal vez de tu enfoque cristiano? ¿Te has, con tantas cosas en la tecnología y tantas cosas que están pasando, te has distraído de tu sacerdote? Dios, Él te dice, acércate continuamente, mantente viniendo para que haya gracia, misericordia y oportuno socorro. Te has vuelto rebelde, te has vuelto desobediente a su palabra. Él te dice, acércate, acércate confiadamente. ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste? ¿Cuándo fue la última vez que quebrantaste tu corazón delante de Dios? Y le dijiste, Señor, me he apartado, me he enfriado, me he desanimado, Señor. ¿Cuándo fue la última vez que viniste quebrantado, Señor? Gracias. Que te levantaste de esa oración y le dijiste, Señor, gracias, porque siento una tremenda paz. Él te invita cada día, nos invita a que estemos buscándole cada día, de todo corazón, acercándonos a Él de todo corazón. Oh Señor, gracias por su palabra, gracias Señor. Gracias Padre por ese sacerdote, sumo sacerdote, más alto, más sublime que los cielos. Oh Señor, gracias Padre porque tal sacerdote nos convenía. Fue tentado en todo, padeció, tuvo hambre, tuvo sed, sueño, fue rechazado, Señor. Y ese sacerdote puede entender nuestras condiciones, Padre. No vivió en opulencia, no vivió en ostentosidad. Él tuvo una vida limitada, Señor. Desde su niñez nació en un establo. Vivió en un hogar, nació en un hogar, no de reyes, no en un reino, no en un palacio, sino en una casa humilde. Tal vez había escasez ahí con María y José. Pero todo eso él lo vivió para poder compadecerse de nosotros.
Señor, gracias por ese sacerdote que está intercediendo cada día por nosotros y nos da mucho más de lo que nosotros pedimos y merecemos. Nos da gracia y misericordia. Alabamos tu nombre, Señor, bendícenos. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Quiero animarle a buscar continuamente al Señor y tener una comunión con Dios cada día, acercándose a Él. Despedimos nuestra transmisión en el canal de YouTube. Gracias por estar en sintonía. Comparte este video si ha sido de bendición y esperamos que algún día pueda visitar nuestra iglesia. Estamos en el alcalde Díaz, en la avenida Francisco Arias Paredes, unos 25 metros antes de la Junta Comunal. Y ahí van a estar los teléfonos para que usted pueda contactarse con nosotros si vive por esta área o desea visitarnos algún día. Por nuestra parte, Dios les bendiga, hermanos, a todos los que nos están visitando por el canal de YouTube.